Buenas tardes, bienvenidos a todos, especialmente a los nuevos. Ya nos iremos conociendo, espero. Porque hoy la verdad es que, claro, estamos en Cuaresma. Y entonces mis reflexiones, pues, son las de alguien que ha dedicado muchos años al estudio de las palabras, que tanto nos dicen, tantas veces sin que nos demos cuenta. Teniendo presente, en el caso que nos afecta, la última traducción al español de los Evangelios, la más recomendable por otra parte, que es la avalada por la Conferencia Episcopal Española, que además se basa no en el texto latino de los Evangelios, sino en el texto griego. De modo que muchas veces uno mira el latín, el que sepa latín, de la Vulgata actualizada también por el Vaticano y el texto griego, y se da cuenta de que las traducciones que hay en los evangelios actualizados son sobre el griego y no sobre el latín. Comentaré alguna cosa, aunque realmente no tiene mayor trascendencia desde el punto de vista de lo que aquí nos convoca. Tengo aquí, pero no los voy a leer, obviamente, los textos griegos y los latinos, por si alguien al final tiene curiosidad, y en todo caso porque yo mismo alguna vez a lo mejor tengo que echarles un vistacillo sobre la marcha, ¿no? Bien, pues para el comentario de todo este recorrido por las últimas horas de Jesús en la cruz, se ha ofrecido caritativamente a echarme una mano, nada menos que el Papa Emérito Benedicto XVI, quien les dedica a comentar toda la escena, un capítulo de la segunda parte de sus reflexiones que todo el mundo debería leer porque son una auténtica maravilla sobre Jesús de Nazaret. Está traducido aceptablemente. Los traductores nunca nos gustan las traducciones, ni siquiera las nuestras. Bueno, por Fernando del Río, que es la traducción que ofrezco aquí. Sin más, vamos a entrar en materia. Voy a ver la hora, que no me quiero pasar mucho. 7 palabras, 7 frases. Palabras, solamente una de las 7 es una palabra. 7 dolorosos esfuerzos físicos tratando de acopiar aire en los pulmones de un reo que llegó al tormento final terriblemente quebrantado, apenas sin sangre en las venas por efecto de los golpes, los azotes, la corona de espinas, lacerado por las caídas, asfixiado hasta la extenuación por el esfuerzo de cargar el patíbulo, hasta el punto de que los romanos, que no eran tan salvajes como nos quieren hacer ver, echaron manos del cirineo para aliviarle la carga. 7 palabras, 7 lecciones que, cumpliendo una por una la Escritura, culminaron el sacrificio supremo del Hijo del Hombre. Primera palabra: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Primera lección: el perdón, incluso de los que nos causan más daño. Jesús lo pide en un acto supremo de caridad para sus verdugos y quienes los secundan y acompañan. Únicamente refiere esta escena el Evangelio de San Lucas, que dice: y después de llegar al lugar que llaman de la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Recordemos que Padre, perdónalos, pater dimitte illis en latín, repite el Padre, perdónanos, pater dimitte nobis, al que sigue el único compromiso adquirido frente a 7 peticiones en el Padre Nuestro, que transmiten Mateo y Lucas. Perdónanos, como también nosotros perdonamos. 7 cosas pedimos, a una nos comprometemos. Esa es la primera que vemos cuando Cristo está todavía recién crucificado, por decirlo así. En medio del egoísmo feroz que hoy señorea la sociedad, este grito de perdón a los que nos hacen daño
incluso intentando acabar con nuestra vida, resulta incomprensible para muchos y desde luego muy difícil de asumir. ¿Qué sería de la humanidad si los que nos llamáramos cristianos fuéramos consecuentes y perdonáramos, aunque fuera solo un poco más de lo que perdonamos? Segunda palabra. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda lección. La fe en la misericordia infinita de Jesús, quien promete la vida eterna incluso al pecador que reconoce sus faltas en el último instante. Si el primer esfuerzo de Jesús era para pedir perdón, el segundo es para concederlo. Lo relata igualmente Lucas en estos términos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si eres tú el Cristo, es decir, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole, lo increpaba diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros, en verdad, justamente, pues recibimos lo que han merecido nuestras obras. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando hayas llegado a tu reino. Y él le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena es narrada también de manera sucinta y sin reproducir las palabras de Jesús por Mateo y Marcos, los cuales utilizan prácticamente los términos equivalentes. Como una nota filológica, digamos que el original griego recurre en ambos evangelios al mismo verbo, que es oneidizo, que significa insultar, injuriar, y así es como lo traduce la Biblia de la Conferencia Episcopal. Pero curiosamente el texto latino de la Nova Vulgata sigue pasándolo a dos verbos distintos. En uno pone improperare, que significa lanzar improperios, y en otro pone convitiari, que significa lanzar insultos. Es una nota filológica para que veáis que un mismo texto original traducido por la misma persona en un momento dado le viene una palabra y la pone en otra, como muy probablemente hizo San Jerónimo. Aunque con muchos de los que estamos aquí lo he comentado otras veces, como sigo leyendo y oyendo toda clase de disparates al respecto, incluso desgraciadamente en sermones dominicales, espero que no me acuséis de pesado si insisto en que las traducciones más recientes del Evangelio no usan para nada la palabra ladrón, en referencia a los malhechores crucificados con Jesús. Si bien todo hay que decirlo, las costumbres se mantienen y esa traducción avalada por la Conferencia Episcopal traduce delincuentes y tal, pero arriba pone los dos ladrones. Es verdad que la voz latina de la que viene directamente ladro latronis está en la versión vulgata de los tres sinópticos y es la responsable de que se haya acuñado y se siga utilizando lo de buen ladrón, que en sí es un puro desatino. Porque de entrada, salvo algunos descerebrados que los hay, nadie puede pensar que los romanos estaban tan faltos de humanidad o simplemente que eran tan poco prácticos como para llenarlo todo de cruces, poniendo en ellas a quienes, como dice la Academia, que significa robar, hurtaban, o sea, los ladrones a quienes hurtaban o robaban. No habría leña para tanta cruz, ni sitio para ponerla, ¿no? La cuestión se resuelve, como siempre, con mirar bien los textos, empezando por los del original griego, según el cual Lucas afirma, como vemos en la traducción que he seguido aquí, que el Señor fue crucificado entre dos malhechores. En griego es kakurgos, el que obra kakos, mal.
Y Mateo y Marcos dicen simplemente la palabra que en el griego originario significa bandido, que es lestes, lestai. Pero es que el ladro de la Vulgata no se refiere de entrada a quien hurta o roba, que tiene un vocablo propio en latín que es fur, de donde viene furtivo, culto, y hurtar, coloquial, sino a quien agrede a las personas llegando hasta matarlas, les robe o no. Esto significa en latín latro. Todo lo pone en su sitio el magisterio del Papa Benedicto XVI, que explica con claridad el significado literal de estas palabras, el cual ayuda a entender en toda la dimensión la escena que nos ocupa. Dice el Papa Benedicto: el tercer grupo de los que se mofan lo forman quienes fueron crucificados con él, y que Mateo y Marcos caracterizan con la misma palabra, lestes, con la que Juan describe a Barrabás. ¿Cómo describe Juan a Barrabás? Pues lo dice, Juan dice que le llama lestés, pero es que Lucas dice qué es lo que hizo Barrabás. ¿Y qué es lo que hizo Barrabás al que Juan llama lestés? O sea, lo que nosotros traducimos por ladrón. Lo habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio. Stasis, que es seditio en latín, y fonos, que es homicidium. Después continúa el Papa Emérito, queda claro así que se les califica como combatientes de la resistencia. Son crucificados junto con Jesús porque se les había declarado culpables del mismo crimen, resistencia contra el poder romano. De modo que todos esos que nos dicen la burla de Jesús crucificándolo entre dos ladrones, y o bien todo esto del ladrón bueno y el ladrón malo, nada de nada de nada. Claro, entonces este delincuente que al final se arrepiente sabía de lo que hablaba cuando decía: este no ha hecho nada malo, lo habían condenado lo mismo que él y sabían que no había hecho lo que había hecho él. La escena entonces cobra toda su dimensión, en todos los sentidos. Jesús es aquí el juez que aplica la justicia divina, impulsada por la misericordia. El año pasado fue el año de la misericordia, el Papa ha incluido en el rosario, Madre de la Misericordia. Desde el trono de la cruz, como Hijo de Dios, perdona las faltas a quien se deja penetrar por la fe, reconociéndole como Dios. Le dicen: no temes a Dios, aunque estás... Y se llena de esperanza, sin ese egoísmo que inducía al otro bandido al pedir al Mesías que se salve, sí, pero que también lo salve a él. En el fondo, este personaje siniestro, porque estaba a la izquierda, que es lo que significa siniestro, es una especie de reflejo de Satanás, que un día quiso tentar a Jesús en el desierto, cuando de la misma manera le proponía una exhibición de poder, ¿no? Así como no se había dejado seducir por el diablo para que se tirase desde el pináculo del templo, tampoco cede ahora a esta tentación, en palabras de Ratzinger, a quien acudo aquí para que nos ayude a penetrar el significado de esta segunda palabra y de la figura de este delincuente. Así, en la historia de la espiritualidad cristiana, el buen ladrón se ha convertido en la imagen de la esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegarnos también en el último instante, la certeza de que incluso después de una vida equivocada, la plegaria que implora su bondad no es vana. Tú, que escuchaste al delincuente, también a mí me diste esperanza. Reza, por ejemplo, el Dies Irae, que dice exactamente eso.
Hoy, cuando vemos alrededor la desesperación de seres queridos, la vemos cada vez más con todo lo que está cayendo, de amigos y conocidos, incluso de personas que nos son ajenas. ¿Qué sería de la humanidad si los cristianos nos esforzáramos por darles de verdad nuestro apoyo, por transmitirles esperanza, por ofrecerles algo en que basar su fe en los hombres y a través de los hombres que somos sus criaturas en Dios? Tercera palabra. Mujer, he aquí a tu hijo, y al discípulo, he aquí a tu madre. Tercera lección. Por medio de San Juan, el Señor nos deja a María, nuestra madre, para que permanezca intercediendo por nosotros. Precisamente San Juan, el discípulo amado, relata esta escena. El testamento humano del Hijo de María, palabras familiares que solo oirían quienes estuviesen cerca. Es difícil pensar que esto lo gritaba a los cuatro vientos Jesús desde la cruz. Dice el evangelista, Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dice a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Luego le dice al discípulo, he aquí a tu madre. Y añade, y desde aquella hora el discípulo lo recibió como algo propio. Basta aquí cederle otra vez la palabra al Papa Ratzinger. Esta es la última disposición, casi un acto de adopción. Él es el único hijo de su madre, la cual tras su muerte quedaría sola en el mundo. Ahora pone a su lado al discípulo amado. Lo pone, por decirlo así, en su lugar, como su propio hijo, y desde aquel momento él se hace cargo de ella, la acoge consigo. La traducción literal es aún más intensa. Se podría expresar más o menos así. Lo acogió entre sus propias cosas, la acogió entre sus propias cosas, la acogió en su más íntimo contexto de vida. El texto latino dice insua, sus es la posesión íntima. Así pues, esto es ante todo un gesto totalmente humano del Redentor que está a punto de morir. No deja sola a su madre, la confía a los cuidados del discípulo que le había sido tan cercano. De este modo se da también al discípulo un nuevo hogar, la madre que cuida de él y de la que él se hace cargo. Hasta aquí Ratzinger. Jesús, como buen hijo, no quiere dejar desamparada a su madre, pero tampoco, como buen maestro y guía espiritual, a los que un día señaló como hermanos. Como dice San Lucas, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Empezando por los discípulos dispersos y acobardados. La madre, al igual que la Iglesia que la simboliza, acoge a sus hijos, pero a la vez, en la figura de San Juan, hacen suya a la madre. A partir de ese momento, ya para siempre, será nuestra intercesora. Hoy, con innumerables familias destrozadas por la falta de amor, de generosidad de sus miembros, tanto más culpables cuanto más autoridad moral deberían tener en esas familias, ¿qué sería de la humanidad si al menos los cristianos diéramos ejemplo de esa unión, de ese compromiso encaminado a no dejar en el abandono a nadie que comparta con nosotros unos lazos que el Señor nos enseñó a mantener para siempre? Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta lección. El Hijo del Hombre, reproduciendo un versículo del Salmo 22, deja sentir que él también experimentó momentos de la mayor desesperación, sintiéndose abandonado por Dios y asumiendo en sí el dolor extremo de la humanidad.
Es esta frase un grito desgarrador, expresión del máximo padecimiento de Jesús tras 6 horas de suplicio en la cruz, en la que fue clavado, así lo señala San Marcos, en la hora tercia, o sea, sobre las 9 de la mañana. Resuena en medio de las tinieblas que lo ensombrecen todos. Jesús no habla a los que tiene cerca, a los verdugos y sus instigadores, al bandido que lo acompaña en el suplicio, a su madre, al discípulo. Proclama su desesperación humana, lanza el terrible grito de la soledad, de quien se siente por un momento sin el apoyo ni siquiera de Dios. Ese Dios ahora subjetivamente alejado, que aquí no es el Padre, pues un padre nunca abandona a sus hijos, y menos tal padre. Lo recogen 2 evangelistas, Mateo y Marcos, tras el relato de los insultos por parte del bandido. Como los textos son muy similares, veremos solo el del primero. Desde la hora sexta, o sea, mediodía, hasta la hora nona, se formaron tinieblas sobre la tierra entera. Y alrededor de la hora nona Jesús clamó con una gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina el pasaje. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: este llama a Elías. Mucho se ha discutido sobre esta frase que los 2 evangelistas citan en una mezcla de hebreo y arameo, las lenguas semíticas habladas allí entonces, para luego ofrecer su traducción al griego, más ajustada en San Marcos que en San Mateo, a la del Salmo 22, al que hemos hecho alusión antes. Ya los que estaban presentes no la entienden, confundiendo la invocación Elí o Eloí, que da el otro evangelista, con una invocación a Elías, lo cual explica por qué aquí excepcionalmente se mantienen las palabras en la lengua que hablaba Jesús, si no, no se entendería eso de invoca a Elías. De nuevo, el magisterio del Papa Ratzinger resuelve las dudas respecto a esta frase, donde Jesús, insisto, no se dirige al Padre, sino a Dios bajo ese Elí o Eloí. Dice el Papa Ratzinger: no es un grito cualquiera de abandono. Jesús recita el gran salmo del Israel afligido y asume de este modo en sí todo el tormento, no solo de Israel, sino de todos los hombres que sufren en este mundo por el ocultamiento de Dios. Lleva ante el corazón de Dios mismo el grito de angustia del mundo atormentado por la ausencia de Dios. Se identifica con el Israel dolorido, con la humanidad que sufre a causa de la oscuridad de Dios. Asume en sí su clamor, su tormento, todo su desamparo y con ello, al mismo tiempo, los transforma. Hoy, con tantos seres humanos abandonados a su suerte física y moral, ¿qué sería de la humanidad si los cristianos tuviéramos siempre presente el significado trascendente de estas palabras de nuestro Señor? Ese grito de supremo abandono, leyéndolo en la mirada triste del desesperado, escuchándolo de sus labios, sintiéndolo hondo cuando la desgracia, cualquier desgracia, nos agobia. Quinta palabra. Sitio. Tengo sed. Ese verbo no está en español. Verbo sitire. Quinta lección. Cómo se debe soportar y compartir el sufrimiento físico llevado incluso al extremo. Si la cuarta palabra expresa el máximo dolor espiritual del Hijo del Hombre, la quinta, tan breve, expresa la culminación de sus tormentos físicos. Jesús no solo padece el dolor visible, en la frente tumefacta,
en el pómulo hundido, en la nariz rota, en el cuerpo llagado, con cientos de marcas que nunca debió tener, donde la sangre nueva chorrea sobre la sangre coagulada, donde, como dice otro versículo del mismo Salmo, he contado uno por uno todos mis huesos, sino también el dolor invisible para quien lo contempla, la tremenda tortura de la sed que pocos martirios superan en crueldad, pues provoca una agonía lenta e inexorable. Una sola palabra que se antoja audible únicamente también a corta distancia, como un murmullo de quien no puede más, la transmite quien va a ser el que estaba cerca, San Juan. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Había puesto allí un jarro lleno de vinagre, poniendo pues una esponja empapada en vinagre alrededor de un tallo de hisopo, se la acercaron a la boca. La escena pudo ser vista por los informadores de los otros evangelios, aunque no oyeran la palabra de Jesús. Así no la mencionan, aunque recogen la escena tras la anterior, Mateo y Marcos, en términos muy parecidos, aun cuando este al final añade que aquel que le dio de beber decía, dejad a ver si viene Elías a bajar. A propósito de estos comentarios y otros que recogen los relatos evangélicos, viene a la mente el versículo 8 de ese mismo Salmo 22, que hay que leerse para entender todo el conjunto que estamos comentando, evocada en la palabra anterior cuando dice, todos al verme se burlaron de mí, lo dijeron con sus labios moviendo la cabeza. La presencia cercana de San Juan le permitiría incluso precisar que se trata de un hisopo, una planta cuyo nombre, por cierto, es de origen hebreo, que nos ha llegado a través del griego y el latín, pero que es de origen hebreo, que como mucho alcanza unos 50 centímetros, lo cual nos da un dato material, ¿no? Indica que los crucificados no estaban muy elevados del suelo, pero sí lo suficiente para que, como digo, se los pudiera ver a cierta distancia, aparte de que estaban en una altura, ¿no? En esta ocasión, el propio evangelista señala que Jesús exclamó tengo sed para que se cumpliera la Escritura, como en el anterior que hemos visto, pero sabiendo que todo estaba cumplido, que acababa su misión en la tierra. De nuevo el Salmo 22, cuyo versículo 16 dice, seco como un tiesto está mi paladar, la lengua se me pega a la garganta y me has llevado hasta el polvo de la muerte. Fijaos que es casi una escenificación o una evocación de muchas partes de este salmo tan precursor. Como suele ocurrir, el hecho tiene mucha más trascendencia. Al ir a crucificarlo le habían ofrecido a Jesús vino mezclado con mirra, según Marcos, o con miel, según Mateo. En todo caso, una bebida narcotizante, destinada, sí, a atenuar tan tremendos dolores, pero también a mitigar las reacciones violentas físicas de los reos, que, si no estaban un poquito sedados, dificultarían de forma considerable la terrible tarea de los verdugos. Como sabemos, Jesús no la tomó. Consciente del sufrimiento al que se enfrentaba, y quiso asumirlo en su plenitud. Ahora, en cambio, físicamente agobiado por la pérdida extrema de sangre, el Hijo del Hombre quiere cumplir la Escritura,
suscitando, tal vez, la compasión de sus guardianes que le ofrecen acetum. Se traduce literalmente por vinagre, pero probablemente no es vinagre. Vinagre no quita la sed. Es una bebida muy corriente entre los romanos que se llamaba posca, que también estaba en griego, o sícraton, que es una mezcla de vino agriado y agua. Se utilizaba, evidentemente, para calmar la sed, sobre todo por parte de las tropas. Por un lado, porque sustituía al vino, evidentemente más caro, pero también, sobre todo, porque de alguna manera permitía purificar el agua, que no siempre sería muy sana, que se encontraban en donde quiera que fuera, ¿no? Le echaban aquello y por lo menos algunos bichos pues, perderían eficacia. Entonces tenía esa doble, los romanos siempre fueron muy prácticos. Es la razón más aceptable por la que podía haber allí un jarro con tal líquido. ¿Qué hace un jarro de vinagre en una crucifixión? Nada, no tiene sentido. Esto sí, nuevamente el filólogo tiene también que dejar notar que los textos no son disparatados. El magisterio del Papa Ratzinger ayuda a penetrar el sentido pleno de esta quinta palabra. Por un lado, la escena es todo realista. La sed del crucificado y la bebida agria que los soldados solían dar en aquellos casos. Por otro, oímos enseguida en el trasfondo el Salmo 69 aplicable a la pasión, en el que el sufriente exclama: y para la sed me dieron a beber aceto, posca, vinagre. Jesús es el justo que sufre. En él se cumple la pasión del justo descrita por la Escritura en las grandes experiencias de los orantes afligidos. No solo Israel, sino también la Iglesia, nosotros, respondemos una y otra vez al amor solícito de Dios con amargura, con vinagre, con un corazón agrio que no quiere hacer caso del amor de Dios. Tengo sed. Ese grito de Jesús se dirige a cada uno de nosotros. Hoy, cuando tantos mueren de sed, incluso física, cuando tantos están secos de agua espiritual, hasta el punto de no saber ni siquiera que existe y puede saciar su sed, ¿qué sería de la humanidad si los cristianos recordáramos que en cada tengo sed está nuestro Señor atormentado? Sexta palabra, consumatum est, está cumplido. Sexta lección, el gran consuelo de la misión cumplida. Esta frase de Jesús solo está, igual que la tercera y la quinta, en el Evangelio de Juan. Probablemente otra vez sería un murmullo. Insiste el discípulo, dice: cuando hubo tomado el vinagre, Jesús dijo: está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Insiste el discípulo amado en subrayar el hecho de que el Hijo de Dios clavado en el madero, a punto ya de marchar junto al Padre en cuerpo y alma, ha cumplido su misión y pone estas palabras como las últimas antes de entregar el Espíritu. Se ha sellado la nueva alianza, que era la que vino a establecer Cristo. Esta frase y la siguiente, que como veremos está muy enlazada, son comentadas conjuntamente por Benedicto XVI, quien insiste más en el significado de lo transmitido por Juan con estas líneas. Para Juan, la última palabra de Jesús fue: está cumplido. En el texto griego, esta palabra, telestai, remite hacia atrás, al principio de la pasión, a la hora del lavatorio de los pies, cuyo relato introduce el evangelista, subrayando que Jesús amó a los suyos hasta el extremo, telos, es decir, es el mismo verbo, sustantivo verbo son los mismos. Este fin, este extremo cumplimiento del amor se alcanza ahora, en el momento de la muerte. Él ha ido realmente hasta el final, hasta el límite, y más allá del límite. Él ha realizado la totalidad del amor.
se ha dado a sí mismo. Y continúa. En el capítulo 6, al hablar de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, hemos conocido también otro significado de la misma palabra, el verbo teleión, basándonos en Hebreos. En la Torá significa iniciación, consagración en orden a la dignidad sacerdotal, es decir, el traspaso total a la propiedad de Dios. Pienso que, dice el Papa Emérito, haciendo referencia a la oración sacerdotal de Jesús, también aquí podemos sobreentender este sentido. Jesús ha cumplido hasta el final el acto de consagración, la entrega sacerdotal de sí mismo y del mundo a Dios. Así resplandece en esta palabra el gran misterio de la cruz. Se ha cumplido la nueva liturgia cósmica. En lugar de todos los otros actos cultuales, se presenta ahora la cruz de Jesús como la única verdadera glorificación de Dios, en la que Dios se glorifica a sí mismo mediante aquel en el que nos entrega su amor y así nos eleva hacia él. Fin del texto del Papa. Hoy, cuando tanta necesidad hay de integridad moral, de entrega incondicional a los deberes de cada uno con la sociedad y las personas, ¿qué sería de la humanidad si los cristianos recordáramos siempre que un día habremos de dar cuenta de lo que hemos cumplido y de lo que no? Séptima palabra. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima lección. Acordémonos siempre del Padre, pero sobre todo a la hora de la muerte. Acabamos de ver el relato hecho por Juan de los últimos momentos de la vida terrenal del crucificado, pero conocemos por otro evangelista esa última, esa postrera palabra dirigida como la primera al Padre. Se cierra así el círculo: Padre, perdónanos. Pero ahora para entregarle su espíritu, para culminar su presencia física en la tierra y darnos una guía de conducta en esa situación final que a todos nos espera. Por tercera vez tenemos que recurrir al Evangelio de Lucas. Ya hemos visto que hay 3 que están solo en Juan, 3 que están solo en Lucas y una que está en nosotros, que recoge la frase inmediatamente después de narrar la conversión del delincuente crucificado con Jesús. Y ya era como la hora sexta, y se formaron tinieblas sobre la tierra entera hasta la hora nona, y se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por la mitad, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Los otros 2 sinópticos hacen referencia al grito postrero de Jesús, pero no lo reproducen en su literalidad y explican igualmente su muerte. En palabras de Ratzinger, los evangelios sinópticos describen explícitamente la muerte en la cruz como acontecimiento cósmico y litúrgico. El sol se oscurece, el velo del templo se rasga en 2, la tierra tiembla, muchos muertos resucitan. El Papa recuerda que esta última plegaria de Jesús está también tomada de un salmo, el 31, que dice: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Exactamente las mismas palabras que el crucificado cumple hasta el final, y así lo hace ver explícitamente lo que estaba escrito, evocando a la vez la consecuencia inmediata de esa acción, como reza el propio Salmo: me redimiste, Señor, Dios de la verdad. La relación es evidente y leyendo el Salmo completo vemos la culminación de todo este largo relato. Hoy,
cuando el materialismo que todo lo invade concede prioridad absoluta a las cosas terrenas, en especial las cada vez más superfluas, ¿qué sería de la humanidad si los cristianos estuviéramos siempre dispuestos a poner todo nuestro ser en las manos del Padre? Y ya termino. Después de lo dicho, me atrevo a cerrar dirigiendo al Santo Cristo, en nombre de todos, esta breve súplica. Hijo de Dios clemente, que nos enseñaste a perdonar incluso a nuestros enemigos. Justo juez misericordioso, que libraste de culpa al descarriado que olvida su egoísmo, se llena de esperanza y tiene fe en ti. Hijo fiel de María, que dejaste entre nosotros a tu madre como mediadora, como consuelo y socorro. Hijo del hombre, que llevaste tu condición humana al extremo de asumir la máxima tortura moral, la de sentirse abandonado por Dios. Cordero de Dios, que colmaste el vaso del sufrimiento físico, aceptando hasta la última tortura, la cruel de la sed. Redentor del mundo, que llevaste a término la misión de rescatarnos, ofreciéndote sin ninguna culpa para pagar nuestras culpas. Hijo de Dios verdadero, que nos encomendaste contigo al Padre, ayúdanos a tener siempre presente tus palabras en la cruz. Amén. Gracias.